Buenos días y bienvenidos a esta última lección de nuestro diplomado de evaluación de políticas y programas públicos en esta tercera edición. Y en esta última lección tenemos el gusto de que nos acompañe en este cierre del módulo 4, la lección 25. Nos va a dar una visión más allá de la evaluación del desempeño, ya que hemos pasado por estudiar todo lo que tiene que ver con el sistema de evaluación del desempeño, los tipos de evaluaciones, métodos cuantitativos y cualitativos, y llegamos a este punto en qué hacer con la información que tenemos de la evaluación. Nuestra invitada el día de hoy, la maestra Lorena Rivero del Paso, nos va a platicar justamente, ya que tenemos todo este marco conceptual y teórico, cómo es que esto ya se vive en la vida real con la experiencia que ella tiene. Y para presentarla voy a leer un poco de su semblanza. Lorena Rivero del Paso es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho y Economía por la Universidad de Bolonia, la Universidad de Hamburgo y el Instituto Indira Gandhi de Investigación para el Desarrollo de la India. Como experta en gestión de finanzas públicas, ha trabajado en el seguimiento del rendimiento gubernamental, el gobierno abierto y la lucha contra la corrupción, desde puestos gubernamentales, así como en organizaciones internacionales. Como directora general de monitoreo del desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México, coordinó el establecimiento de indicadores no financieros, el monitoreo del gasto de los gobiernos subnacionales y las políticas de transparencia fiscal. Participó en el diseño de la planificación nacional, incluyendo la vinculación del presupuesto con los objetivos de desarrollo sostenible. Como directora de colaboración y cooperación técnica en la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, lideró el desarrollo técnico del paquete de datos fiscales abiertos y su implementación en todos los países. Y actualmente colabora y se desarrolla como asesora de asistencia técnica en el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional. Como pueden ver, es toda una experta en finanzas públicas y tiene muchísima experiencia en lo que es el tema de evaluación y seguimiento del desempeño. Nos da muchísimo gusto tenerte con nosotros nuevamente, Lore. Bienvenida. Muchas gracias, Lore. Pues un gusto estar acá con el equipo de capacitación y el equipo de transparencia presupuestaria de la Unidad de Evaluación del Desempeño. Bueno, sin más, empezamos con nuestra entrevista y justamente el objetivo de esta entrevista es que nuestros participantes conozcan un poco más de cuál es el fin último de la evaluación del desempeño y cómo es que todo este material que han estudiado a lo largo de estos meses, ellos lo pueden ver ya aplicado en su cotidianidad, ya sea si son servidores públicos, ciudadanos, académicos, estudiantes. Y nos gustaría que nos contaras en tu experiencia profesional cómo se relaciona la evaluación del desempeño de políticas y programas públicos con la mejora del gasto y la calidad de las intervenciones del gobierno. Claro que sí, Lorena. Más allá de mi experiencia profesional, lo voy a contextualizar en la experiencia internacional y nacional, en que se puede ver esta dinámica entre la evaluación del desempeño y la mejora del gasto. Y me voy a ir un poco más atrás y poniendo esto en contexto de conocer dónde está el Estado de México, pues vamos a la evolución de la programación presupuestaria. Desde hace muchos años esto ha tenido una dinámica cambiante. Y en México ya tenemos esta idea de que los programas presupuestarios están dados. Bueno, estos programas presupuestarios en realidad sí son ya una evolución en la programación presupuestaria. La programación presupuestaria inicia haciéndose nada más por partidas presupuestarias. Y esa es en la situación en que está una gran parte del mundo todavía. La asignación es inercial, viéndolo lo que nosotros conocemos como por objeto del gasto, la clasificación económica y alguna clasificación administrativa. Esta vinculación con programas presupuestarios ya nos va obligando a hacer una vinculación, aunque nosotros no la veamos tal cual como evaluación del desempeño, ya nos está haciendo una vinculación con la evaluación del desempeño, pues nos está diciendo, vamos poniéndole objetivos a nuestro gasto. Y ese es un primer cambio cognitivo bien importante que ya nos ayuda a vincular la evaluación del desempeño
y el gasto público. Y vamos a la transformación cognitiva más importante, que es cómo establecemos indicadores, cómo medimos esto, ¿no? Decimos, bueno, ya tenemos objetivos y ahora cómo los medimos. Este es el salto más importante. Más allá del el instrumento que les pueda mencionar, más allá de indicadores, más allá de evaluaciones, más allá de un sistema de evaluación del desempeño per se, vamos a ver esta relación por este cambio cognitivo que tenemos de una presupuestación inercial, una presupuestación por programas a una presupuestación para resultados. Y esta palabra es bien importante y no porque esté en la norma nada más, ¿no? Es el cómo pensamos que queremos gastar, qué es lo que queremos lograr. Y es lo que es fácil olvidar cuando estamos hablando de estas dinámicas de evaluación del desempeño, porque podemos terminar en el énfasis en los instrumentos, sobre el énfasis en recordar que la razón de ser de esto es que queremos mejores resultados. Ahora, lo más importante es decir, bueno, ¿cómo se ven estos mejores resultados, no? Un poco de contexto es la forma de evaluación del desempeño y esta vinculación toma diferentes formas en diferentes partes del mundo. En el ejemplo del caso latinoamericano, tiende mucho a enfocarse en el establecimiento de indicadores para control de costos. Entonces, el desempeño en muchos casos se entiende como el desempeño en términos de eficiencia del gasto, control del gasto y un poco en el tema de indicadores más de alto impacto, que se miden menos. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchos indicadores administrativos. Y en México se tienen muchas nociones de esa metodología. ¿Por qué? Porque es la metodología generalizada que se fue expandiendo en el contexto de América Latina. Ahora, el caso mexicano tiene otra cosa muy particular, porque tomó muchos elementos del modelo surcoreano, en que se tiene un sistema de indicadores, en que se tiene esta vinculación completa al proceso presupuestario, y que se vinculan el sistema, y aquí voy a hablar del sistema digital, no del sistema de evaluación del desempeño, se vincula con el momento de presupuestación. Ahora, también tiene varios elementos del modelo canadiense, en que se habla de estos objetivos estratégicos más grande y entrega de servicios. Y finalmente tiene varios elementos del modelo malayo. Del modelo malayo, que fue una reducción de indicadores en general y establecimiento de metas que se van vinculando unas a otras desde el sistema de presupuestación hasta la planificación. Entonces, bueno, ¿cómo se relaciona el desempeño y programas con esto? Significa el cómo no olvidamos desde nuestras actividades administrativas hasta la planificación estratégica, el qué es lo que queremos lograr. Muchas gracias, Lore. Entonces, nada más recapitulando, digamos, el sistema de evaluación del desempeño en nuestro país y en todos los países surge con distintas variaciones, con distintos, digamos, énfasis. Como decías, tal vez en Latinoamérica mucho énfasis en qué nos gastamos el dinero, cuánto dinero nos estamos gastando, mientras que tal vez en otros sistemas un poco más desarrollados, por así decirlo, o que ya pasaron por esto, ya lo vinculan con estos objetivos superiores, donde lo que ya estás logrando no solamente es ver en qué te lo gastas, sino cómo lo gastas, y a partir de ahí ya podemos tener esos elementos en los que decimos, ok, resultado de toda esta información que yo tengo del seguimiento al desempeño, podría evaluar o no, podría evaluar y decir si estoy cumpliendo o no con el objetivo de mi intervención pública, ¿no? Llamémosle intervención pública a una política completa o a un programa presupuestario muy particular.
Entonces, creo que esto nos da también un panorama más completo a los participantes para que ellos puedan saber que un sistema de evaluación del desempeño no tiene una sola forma de verse, o sea, que esto también se ajusta a así como se ajustan instrumentos de seguimiento a las necesidades de un programa o a los objetivos que persigue una política pública, también el per se, el sistema de evaluación del desempeño se construye y se tiene que adaptar a las necesidades que tenemos, en este caso como país, ¿no? Y que podemos agarrar elementos de otras experiencias internacionales que a nosotros nos funcionan, porque a final de cuentas somos un país pues bastante heterogéneo y que necesitamos tal vez un poco de todo y que también desde nuestra experiencia hemos avanzado y hemos construido nuestra propia forma de ver el sistema de evaluación del desempeño. Creo que eso es un dato muy interesante para que los participantes se lleven. No, no el modelo mexicano es el único modelo que existe y justamente el modelo mexicano retoma muchos de los puntos de énfasis que han tenido otros modelos en otros países. Si me permites, Lore, sí, antes claro. de pasar, respecto a esto, nada más quisiera mencionar, es una importante recapitulación y también mencionar que los sistemas de evaluación del desempeño en cualquier país también han evolucionado y han cambiado en sí mismos. Entonces, les puedo decir, el modelo británico no es que siempre haya sido igual. Entonces, pasa el modelo británico en que tuvieron ciertos objetivos, luego tuvieron un crecimiento de objetivos, tuvieron un crecimiento de indicadores, tuvieron un crecimiento de reportes. Después, a los 10 años, hicieron una reflexión, hicieron un cambio importante, luego redujeron el sistema de evaluación del desempeño, quitaron el sistema de evaluación del desempeño y ahora lo están retomando. Entonces, vieron... esto es una evolución importante porque no es que te diga nada más el modelo de un país es este, sino que también dentro de ese va cambiando. Y la otra precisión que me parece muy importante hacer es que hay países en vías de desarrollo que tienen excelentes sistemas de evaluación del desempeño, incluso mucho más avanzados que en algunos países desarrollados. Entonces, a mí no me gusta ser la proponente de solo los de países desarrollados son los que funcionan. El modelo de Nueva Zelanda y su modelo del bienestar ha sido muy mencionado en los últimos años por cómo establecieron estos objetivos de bienestar. Pero bueno, mencionaba ya el modelo malayo en que le llamaron los Big Fast Results. Eran los grandes objetivos rápidos y eso lo pusieron hace unos 12 años más o menos o quizá más, en que era una reducción de indicadores, enfocarnos todo el gobierno a ciertos objetivos y generar un modelo muy interesante que ha sido también modelo para que otros países implementen estas unidades de resultados. Entonces, nada más, pues cada país va encontrando su camino con esto y hay experiencias muy valiosas en países en vías de desarrollo también. Está increíble que nos hagas justamente esta puntualización, Lore, porque creo que abre también la puerta para la pregunta que te va a hacer Gaby. Los sistemas de evaluación del desempeño, así como las sociedades, los países y justamente la población, se evoluciona, se desarrolla. Entonces, digamos que no nos podemos quedar casados con una forma de hacer las cosas, porque nos tenemos que ir adaptando a nuestras necesidades y justamente esto, estar pendiente y ver qué es lo que nos funciona, qué es lo que se ha visto que funciona en otros lugares y que podríamos adaptar para mejorar siempre nuestro sistema y en general la evaluación del desempeño en México. Entonces, ahora sí, Gaby, te dejo la siguiente pregunta. Sí, Lore, y bueno, justamente
esta pregunta tiene mucho que ver con lo que acabas de mencionar de lo que sucedió en Reino Unido, porque nosotros estamos en un punto similar, ¿no? Estamos ya a más de 10 años de que inició la implementación del sistema de evaluación del desempeño. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué papel tiene hoy en día la evaluación del desempeño tradicional en toda esta función pública y la toma de decisiones? Pues ante una realidad cada vez más cambiante, ¿no? Más dinámica. Y esto pues lo vimos específicamente también con el tema pues, de la pandemia, que vino a cambiarlo todo. Entonces, ¿qué papel tiene la evaluación del desempeño hoy en día? Voy a decir algo controversial. La evaluación del desempeño sigue teniendo el mismo papel que ha tenido siempre, que es la misma pregunta. ¿Cómo hacemos para tener mejores resultados, mejores servicios con el presupuesto que tenemos? ¿Cómo mejoramos el desempeño del gobierno ahora? ¿Cómo medimos el desempeño del gobierno y el qué es lo que espera la gente del gobierno? Esa pregunta la voy a dejar afuera por este momento. Ahora, ¿qué sí ha cambiado y qué sí tenemos que racionalizar? Que en tiempos cambiantes también hay instrumentos cambiantes. Entonces, el papel que tiene es el mismo: lograr que el gobierno dé mejores servicios a la gente, que tenga un mejor nivel de satisfacción y demás. Ahora, ¿qué papel tienen las evaluaciones per se, las metodologías, los indicadores en su papel tradicional versus el cómo estamos en este tiempo? Y aquí que sí tenemos tiempos cambiantes y con ello debemos de tener apertura a cambio, a que los instrumentos también pueden evolucionar. No será la primera ni única vez que me escuchen hablar de digitalización. Los instrumentos digitales nos dan una apertura que en 2008, cuando inició la evaluación del desempeño en México, no existían. Si te hablaba de un sistema y Big Data, realmente México estaba en el puntero, o cualquier país que tuviera un sistema sobre sus indicadores está en el puntero para tomar esto. Ahora, ¿qué tenemos ahora? Tenemos datos de gobierno, sí. Tenemos datos estadísticos de agencias estadísticas, sí. Tenemos también estos datos menos comunes que nos ayudan a dar otra visión sobre qué puede ser un sistema de evaluación del desempeño y que nos ayuda a reformarlo para que sea una cosa que responda realmente a las necesidades del momento. ¿A qué datos me refiero? Los datos geográficos, por ejemplo. Y no me refiero a los que genera el INEGI cada cierto tiempo. Me refiero a los que se generan con el tráfico. Me refiero a los que se están tomando a cada momento de tala en bosques. Me refiero a los que se generan con datos satelitales sobre los recursos hídricos. ¿Cómo esa disponibilidad de datos está cambiando el cómo vemos un sistema de evaluación del desempeño? No me refiero nada más en México, me refiero en cualquier país. El cómo podemos utilizar todas estas herramientas que ahora sí están a nuestra disposición para hacer un sistema que sea mucho más rico para tomar decisiones rápidas. ¿Por qué? Porque la gente ya no está lista para esperar 10 años, ¿no? Todos tenemos esta prisa. Eso nos ha enseñado también las herramientas digitales. Y bueno, ante eso tenemos que pensar qué herramientas tengo para mejorar la entrega de servicios públicos. Y ya sé, es una pregunta bien amplia esta que estoy haciendo, ¿no? Pero todo esto puede tener un reflejo en la evaluación del desempeño. Porque puedes establecer indicadores distintos, puedes establecer medidas de medición distintas,
muchas veces el objetivo que se planteaba, decíamos, bueno, pues no es medible. ¿Por qué? Porque no tengo los datos. ¿Ha cambiado eso? ¿Podría cambiar eso? Bueno, nos lo podemos plantear, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay más herramientas, ¿no? Entonces, eso nos abre unas perspectivas muy distintas y eso sí plantea propuestas de cambios en las evaluaciones del desempeño general en el mundo, ¿no? Podemos responder mucho más rápido a un gobierno que se parezca mucho más a la población, ¿no? A las necesidades de la población. Sí, Lore, pues realmente esta parte de los datos yo creo que sí, sin duda es uno de los grandes retos. Y a veces también hay cierta resistencia por parte del servidor público de utilizar estas nuevas fuentes de información. A lo mejor nosotros nos quedamos en una perspectiva muy tradicional de nuestra fuente de datos, ¿no? Y nosotros incluso dentro de los cursos también lo fomentamos. Este es un aprendizaje también para nosotros. Podemos explorar estas nuevas fuentes de información que se generan, este Big Data, ¿no? Creo que sí es un gran reto tomarlo como insumo para la evaluación del desempeño. Pero también pues está todavía pendiente este otro reto de la generación, de cómo se están presentando los datos que surgen de la generación de evaluación del desempeño. Pero que eso lo vamos a abordar un poquito más adelante. Lore, tu turno. Sí, antes de que vayamos a esta, Gaby, sí, esto de las fuentes alternativas de datos, por un lado pueden ser estas que se generan, por ejemplo, por las redes sociales y minería de Big Data y datos no estructurados. Pero otra fuente bien importante de datos que muchas veces está subexplotada en temas de sistemas de evaluación de desempeño son los datos administrativos. Las dependencias o los ministerios, en general, dato curioso para la audiencia mexicana, en la mayoría de los países es ministerio, no secretarías. Los ministerios tienen una gran cantidad de datos que se generan a diario. Y si lográramos que esa explotación fuera mucho más natural y mucho más conectada con el sistema de evaluación del desempeño, hay muchos indicadores que no se tendrían que regenerar y recalcular para sistemas de evaluación del desempeño. Y esto lo pongo como un ejemplo. Estamos trabajando con algún país en la mejora de su sistema de evaluación del desempeño, y una de las propuestas es cómo, en lugar de que nada más generes tu nuevo sistema, y aquí me estoy refiriendo a sistema tecnológico, en que nada más se ponen los indicadores, ¿por qué no piensas en una interconexión en estos sistemas que ya existen, por ejemplo, del Ministerio de Salud? En que tú puedas jalar datos y que este indicador se calcule de manera automática. Y vuelvo a lo mismo. La digitalización, las herramientas que tenemos ahora, hay diferentes maneras en que las podemos explotar que no tuvimos hace 10 años. Y que nos da una perspectiva que podemos discutir, ¿no? Y bueno, y de alguna forma esta sistematización de los datos, el que el servidor público ya no meta la mano en el cálculo, también puede aumentar la confianza, ¿no? Decir, estos resultados son independientes, yo no le meto mano a nada de esto, y así como lo reporta la otra dependencia, llega al sistema y se reporta como el desempeño, ¿no? Entonces también puede tener ese impacto positivo, ¿no? Tienes muchas ventajas con esto. Por ejemplo, tienes un decremento en la carga burocrática, por supuesto, o administrativa, y tienes otra cosa adicional, que es más datos para toma de decisiones. Cuando generas un indicador sobre eficiencia terminal, yo sé que miden mucho acá en el área de capacitación, su eficiencia terminal. Es muy diferente tu eficiencia terminal en una condición, si lo ves geográficamente, por ejemplo, o si lo vieras por niveles de edades, ¿sí? Si tú lo tuvieras a nivel de registros administrativos, puedes hacer estos cortes de datos, que cuando capturas un indicador no puedes.
pierdes ciertas cosas que te permitirían más fácil hacer una toma de decisiones más micro que el dimensionar toda la política. Sí, sí, sí. Realmente más datos. Sí, más datos nos van a permitir también combinarlos, ¿no? Sacar mejores conclusiones, hacer mejores modelos, ¿no? Modelos incluso matemáticos o econométricos de cómo, digo, a lo mejor estamos hablando de capacitación, pero bueno, también hay indicadores económicos que nos pueden servir mucho para tomas de decisiones de a lo mejor a nivel propósito o a nivel fin dentro de nuestras matrices, ¿no? Entonces, puede ser muy relevante. Pues bueno, nada más también metiéndome un poco en tu pregunta, y creo que también ahí sería hacer un llamado justo a perderle el miedo a usar nuestra información, ¿no? Porque todavía creo que hay esta brecha en la que creemos que digitalizar es muy complicado o digitalizar es muy difícil, cuando en realidad lo que es difícil es saber qué quieres lograr con la digitalización, ¿no? Porque si haces una buena digitalización, el proceso se te va a hacer, la vida se te va a hacer más sencilla. Si digitalizas sin saber realmente para qué estás digitalizando, pues se vuelve este proceso sin propósito, en el que evidentemente gastaste tiempo y recursos y no obtuviste el beneficio que lograbas esperar, ¿no? Que es esta menor carga administrativa y un poco perderle el miedo a usar esos datos o a volverte activo en el uso de la información, que creo que todavía, por lo menos en el contexto mexicano, tanto gobierno federal, estatales y municipales, todavía nos queda mucho por hacer para que los servidores públicos le pierdan el miedo a usar su información para ellos mismos, para mejorar. Y justamente ligado con esta idea y esta perspectiva de por qué la evaluación tiene un impacto o mejora, ya sea desde el lado público o desde el lado privado. ¿Cuál es tu perspectiva, Lore, de donde podemos ver justamente el mayor impacto o de forma más clara o tangible que la evaluación sí ha mejorado o es una forma de mejorar la política pública, los programas públicos a cualquier orden? O sea, ni siquiera estoy hablando de nivel federal, incluso en gobiernos locales, y cómo estas evaluaciones nos aportan para hacer mejor a aquellos que somos servidores públicos nuestras funciones, nuestro quehacer público. Otra vez voy a hacer controversia. La evaluación puede tener o puede no tener impacto. Si evaluamos para tener un reporte para evaluar, o de cumplimiento, o de tener indicadores que reportar, y eso lo vemos a nivel internacional, no solo estoy diciendo en el caso de México, es la cuestión más muy común. Cuando tienes esta necesidad de evaluar por evaluar o de reportar por indicadores y no se usan, no va a tener ningún impacto. O va a tener un impacto en sentido de que haya cierta reflexión de qué objetivos queremos lograr, pero su impacto es mucho más reducido. Ahora, y esto que incluso no les diría, es que en este país o en este contexto siempre se usan las evaluaciones. Normalmente lo que encuentras es que hay ministerios o secretarías donde sí se usan más, donde existe esta gobernanza, finalmente a nivel personas, obviamente, y de áreas que deciden que la evaluación va a ser un insumo relevante para su toma de decisiones. Y en ese momento ves que la calidad de la evaluación cambia. Ves que cambia la calidad de los indicadores y cambia el uso de los indicadores. Cuando quien los pone y que estás generando la política les encuentra un uso, los vuelve más relevantes para su toma de decisiones. Y he aquí
que tiene un impacto muy grande la evaluación del desempeño. Y la evaluación del desempeño, ¿en qué aporta? ¿Qué aporta? Aporta desde el inicio de la generación del programa o de cualquier política pública en hacer una reflexión, ¿qué objetivo quiero lograr? En el momento que nos planteamos eso de manera seria, y no nada más por decir, vamos a poner, ¿qué quieren? Vamos ahorita con tema de COVID, vamos a hacer 1000 hospitales. Cuando nos planteamos realmente cuál es el objetivo detrás de esto, vamos encontrando cuáles son las mejores maneras para lograr. Entonces, esto se vuelve un trabajo de gobierno como equipo, en que se va haciendo un engranaje en que los diferentes niveles van apoyándose para lograr un objetivo estratégico más grande. Y entonces ahí ya, pues la evaluación te va a ir diciendo, ok, mejora por acá, acá te está faltando, en esta actividad estás fallando, y entonces si sigues fallando en esta actividad, pues lo que sigue no va, es un engrane, y si uno de tus engranes no está sirviendo, no vas a llegar, ¿no? Tu producción no va a estar. Entonces, ¿qué nos puede dar la evaluación? Tener resultados a tiempo para tomar decisiones de qué es lo que tenemos que mejorar a tiempo para que podamos tener nuestros resultados como los necesitamos. Muchas gracias, Lore, y justo creo que acabas de dar en el clavo. Es el enfoque y la importancia que le damos nosotros como servidores públicos a la evaluación, el resultado que va a tener la evaluación en la mejora de lo que hacemos. Si nosotros como servidores públicos no nos la tomamos en serio, no internalizamos que la evaluación justamente va a ser para mejorar lo que nosotros queremos entregar a la población, la razón de ser de los ministerios, de las dependencias, de programas, pues entonces se va a quedar siempre en un bonito informe y un papel que publicamos, donde a lo mejor sí hay información valiosísima de cómo pudiéramos haber hecho para mejorar la vivienda o la vida de población no sé, en extrema pobreza o cualquier otro problema público de los muchos que tenemos. Pero si nosotros no la tomamos en serio desde el principio, desde el momento en que nos planteamos hacerla y por qué nos la estamos planteando hacer, nunca va a tener el resultado que quisiéramos, que es que mejoremos cómo atendemos esos grandes problemas públicos, ¿no? O incluso ni siquiera los grandes problemas, nuestra función, en algunos casos administrativa diaria, ¿no? Que a fin último también tiene un impacto en los resultados positivos o negativos de cualquier dependencia o programa. Y bueno, también aquí tenemos ya público internacional, entonces creo que también eso les sirve a ellos como contexto para que tengan esta visión un poquito más amplia, aparte de lo que es solamente el sistema de evaluación como lo hacemos en México. Pues Gaby, te dejo para nuestra última pregunta. Sí. Lore, ¿hacia dónde crees que debe evolucionar el sistema de evaluación del desempeño en México y cómo puede lograrse? Ok, acá, y esto es también desde un contexto internacional, es algo que une varias de las respuestas que les he dado, ¿no? Primero que nada es siempre recordar el para qué es el sistema de evaluación del desempeño, y este es nuestro logro de resultados, ¿no? Poner esto al centro, el servicio público, la entrega de mejores servicios, ¿no? Resultados. Mientras más claros sean nuestros objetivos y fortalezcamos la planificación, el engranaje otra vez, podremos tener una mejor compenetración de políticas públicas de una a otra para que se llegue a los resultados. La otra que les diría es la priorización de la información que se recaba, que se monitorea,
que se utiliza, que se publica. ¿Qué es lo que ha sucedido en muchos países en los sistemas de evaluación del desempeño y que hasta en cierto sentido también puede estar impactando en el caso de México? Es priorizar la cantidad de información que se recaba versus la información que se necesita para usarse. Y al principio les mencionaba el caso de Reino Unido. Parte por lo que hicieron esta disminución de su sistema de evaluación del desempeño y que después retomaron fue por darse cuenta de que estaban capturando demasiada información que no estaban utilizando. Entonces, regresar a priorizar la información que se recaba y se monitorea. Es lo que hace, el uso es lo que hace que un sistema de evaluación del desempeño se mantenga vivo. Lo que no se usa, finalmente no sirve, ¿no? Entonces, yo lo que les podría decir, y desde este punto de vista también de experiencia, lo hemos estado viendo con otros países, por el caso de México, priorizar qué es lo que se tiene que usar. Y la otra es, todo tiene que evolucionar. Priorizar cómo se evoluciona, reconocer qué es lo que hay, ser muy conscientes de dónde estamos parados, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. En eso tenemos que ser siempre muy abiertos y muy críticos a la vez, que es, vamos a ver si vamos a eliminar cosas, vamos a ver qué eliminamos. Igual que cuando hablamos de, vamos a cortar este gasto público, no vamos a cortar este gasto público, decimos, bueno, hay que verlo todo para decidir por dónde recordamos. Lo mismo con los sistemas de evaluación del desempeño. Tienen que evolucionar. El tema es qué evoluciones. Y para eso tenemos que ver el todo, decir, ok, esto suena bien, pero esto no está funcionando de la forma que quisiéramos que funcione. Ah, bueno, ¿cómo lo podríamos mejorar? Ah, ok. Así vamos. Entonces, bueno, pues ser muy críticos y no estar cerrados a la innovación. La innovación, el sistema de evaluación del desempeño, como les mencioné en la primera pregunta que me hacían, no es estático, no ha sido estático en ningún lado y no debemos de considerar que sea una cuestión monolítica. El mundo evoluciona, la gente cambia, las prioridades culturales cambian, los instrumentos cambian, el sistema de evaluación del desempeño también puede evolucionar. Laura, a mí me gustaría aprovecharte y justo de estas respuestas que nos has dado me surge una que creo que es súper relevante. ¿Crees que una parte de la innovación que puede surgir en el sistema de evaluación del desempeño es reforzar la digitalización del mismo sistema de evaluación del desempeño? Que así como mencionaba Gaby y tú al principio en la pregunta de hacia dónde, de si este sistema tradicional se podría hacer, digamos, más dinámico, podría haber una forma de tal vez meter un componente de digitalización a la evaluación, ya a la entrega de evaluaciones. ¿Lo ves factible? Evidentemente siento que siempre va a haber un factor humano, ¿no? El factor cualitativo. Pero ¿ves factible que habría una suerte de proceso de digitalización de la evaluación? Bueno, planteas una cosa ya innovadora para este tema. Bueno, los modelos de datos te pueden generar muchas cosas. A ver, mientras más tengas datos que puedan ser consumibles fácilmente por personas y por máquinas, más uso vas a tener, ¿no? Entonces, si nos volvemos a lo anterior, si tu objetivo es que se utilice más para que tenga un mayor impacto, entonces, mientras más facilites ese uso, mejor. Y vuelvo a los datos. ¿Qué necesitan la inteligencia artificial para funcionar? Datos.
¿Qué necesita otro sistema para hacer alguna automatización robótica? Datos. Ahora, está peleado, pues no forzosamente. Que necesites interpretación y el rol de los reportes, no lo descartaría, bueno, tenemos que estar abiertos, ¿sabes? Pero no lo descartaría en sentido de qué es lo que nos va a dar la interpretación. O podríamos pensar que la interpretación también esté en algún modo consumible. Por ejemplo, y acá se los dejo, el tema de los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes lo que hacen es, tú les vas poniendo ciertos parámetros y cuando se alcanzan ciertos parámetros te permite pasar a otra siguiente regla. Podría verse así una evaluación como un contrato inteligente. El contrato inteligente no se refiere a contratos, sino a un modelo tecnológico. Entonces, ¿por qué no? Otra cuestión que traer adicional al radar y aquí ver el logo de transparencia presupuestaria. La publicación de los datos de las evaluaciones o la apertura de estos datos de las evaluaciones también nos traen una dimensión adicional. No siempre son los funcionarios los que utilizan la evaluación. Pueden ser organizaciones, por ejemplo, que se dedican a mejora de la salud en cierta región, ¿no? Esto nos trae también que si quizá los funcionarios no tienen todavía las herramientas para hacer este análisis de datos, bueno, tal vez afuera sí están. Mientras más liberemos y que quien tenga la opción de utilizar los datos lo pueda hacer, bueno, pues para eso están los otros servicios. A mí esto justo que acabas de tocar de evaluaciones, por ejemplo, hechas por sociedad civil o academia, sin, digamos, ningún mandato de por medio, que se hacen justamente porque son agendas que se quieren impulsar desde la ciudadanía, creo que también me parece que puede ser una innovación o una adición que nos lleve a este dinamismo del sistema de evaluación del desempeño, ¿no? Cada vez, por lo menos en México, yo veo más que son organizaciones de la sociedad civil que sacan sus propias evaluaciones, digamos, tenemos evaluaciones de los mismos programas coordinadas desde el SED, pero que se toman la molestia, el esfuerzo y todo el trabajo de hacerlas y creo que también sería muy valioso que pudiera haber esta retroalimentación de esos tipos de evaluaciones, ¿no? O sea, que estuviéramos desde la coordinación del sistema de evaluación del desempeño, también receptivos a ver de qué forma lo hicieron ellos o cuáles son las diferencias que hay respecto a las que se hacen normadas, porque creo que también de ahí podemos tener y obtener información valiosa. Y otro de los puntos ahí que me gustaría saber tu opinión o tu experiencia es que siento que también cada vez es más gente justamente que es experta en uso de datos y tal vez no tanto experta en econometría o en estos otros modelos cuantitativos tradicionales en las evaluaciones, las que están haciendo evaluación y justamente las que están teniendo mayores hallazgos por su manejo de mayor cantidad de información, de que se pueden hacer de más datos y de manipularlos de mejor forma. No sé si es mi impresión o si tú tienes otra, Elba. Cuando hablamos de econometría, o cuando hablamos de econometría y como economista siento decir esto, decíamos que es este sentimiento de que es una cuestión que hacen los economistas, ¿no? La ciencia de datos, que cada vez se expande más, sí nos trae mucha más gente que tiene herramientas de usar mucha cantidad de datos. Ahora, tenemos el tema del conocimiento sobre los temas específicos, que no es lo mismo saber manejar grandes cantidades de datos
es ser experta en la temática que se está evaluando. ¿Cómo logramos este balance? ¿Cómo logras este balance? Porque no, la interpretación de datos, bueno, no siempre es directa, ¿no? Y aquí vamos viendo que necesitamos diferentes tipos de perfiles, tanto para la evaluación tradicional, por supuesto, pero si fuéramos a este tema, por ejemplo, cada vez más sociedad civil tiene herramientas para esto. Tienen perfiles de científicas de datos y de academia, juntos que están trabajando en esta evaluación ahora. ¿Cómo los utiliza el gobierno? Les voy a contar el caso de Sudáfrica. En el caso de Sudáfrica, se puede alimentar con evaluaciones que se hacen desde fuera del gobierno. Estas se pueden cargar en su portal de transparencia fiscal. Les voy a ser muy honesta, no hay muchas evaluaciones cargadas ahí per se, pero digamos que esta situación estaba contemplada en cierto sentido y también no tienen un modelo tan avanzado de sistema de evaluación de desempeño, pero justamente es este tema de reconocer que no todo lo tiene que hacer el gobierno en este sentido y que también puede haber información muy interesante de fuera. ¿Cómo lo sistematizas como parte de tu sistema de evaluación del desempeño? Eso es una pregunta muy distinta. ¿Crees que en México sea factible? Utilizarlas, yo creo que siempre se han utilizado siempre que hay apertura de escuchar por medio de participación pública. El tema de que se sistematice el que se están utilizando, eso es una cuestión muy distinta. México, por ejemplo, siendo parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, tiene sus planes de acción, demás. Puede tener bastante interacción con sociedad civil y con academia, en que te pueden hacer llegar alguna evaluación que te da alguna idea de algo que estás haciendo distinto y se puede cambiar la política. Bueno, lo estás utilizando, ahora está sistematizado ese uso. Es otra cuestión. Oye, Lori, tengo una duda de ahorita de estas conclusiones de la entrevista que estabas planteándonos. Dentro de las recomendaciones nos dijiste que una cosa es lo que se recaba, ¿no? O sea, lo que probablemente, o sea, bueno, yo como lo entendí, es que, digamos que por normativa, porque se tiene que hacer, muchas veces se genera el sistema de indicadores dentro del SED, pero es lo que se recaba, es lo que hay, lo disponible, y que no necesariamente es lo que se va a usar, ¿no? Entonces, como parte de esta mejora, es voltearnos a lo que se necesita más que lo que se puede. No sé si lo interpreté correctamente. Ahora, y ya que tenemos identificadas las necesidades, entonces sí, generar un gran volumen de datos para alimentar el sistema y para que también pues la inteligencia artificial y lo que nos mencionabas pueda funcionar. No sé si así lo estoy interpretando correctamente. Porque si nada más nos quedamos con lo que se puede, también se pueden generar datos que no sirven para nada. O sea, en este sentido también la pregunta es, ¿a qué le damos prioridad? ¿A los datos que nos pueden servir o generamos datos y luego le damos sentido a estos datos? ¿Qué nos recomiendas? Un balance. A ver, hay datos que a veces es muy costoso generar y por eso se usan los proxies y a veces por eso se tienen indicadores que no serían los mejores para medir realmente lo que quieres. Siempre es bueno mantener esta reflexión de cuál es el objetivo de lo que estoy haciendo. Mi servicio público,
mi política pública, ¿cuál es este objetivo? Este objetivo lo estamos midiendo de la manera adecuada. Y yo sé que dan mucho de esto en las capacitaciones, ¿no? El reflexionar, ¿lo estoy midiendo de forma adecuada? Y aquí eso es lo que te debe llevar a responder esta pregunta. ¿Lo estoy midiendo de manera adecuada? Ahora, mi costo para medirlo de la manera que yo lo quisiera, ¿es factible o no es factible? ¿Qué opciones tengo? Digamos, mi ideal sería tener un censo de esto anual. Bueno, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque es muy caro hacerlo. O sea, administrativamente, operativamente no se puede. ¿Tengo otras opciones? A ver, ¿qué opciones tengo? Y con eso toma la decisión. Entonces, te diría, no es una respuesta binaria. Lo que sí, y esto siempre, me parece que probablemente ni siquiera lo tengo que decir, pero si hacemos nada más por rellenar el formato del indicador para que esté ahí, me parece que hasta lo dábamos en algunas capacitaciones, era si la matriz de indicadores para resultados era solamente eso, un formato por rellenar. Entonces estamos olvidando el tema de que hay un objetivo detrás. Y en el momento en que olvidamos ese objetivo detrás, entonces ahí es cuando ya no nos sirven los indicadores. Gaby, estás en mute. Ya bien, por ahí va mi duda. Cuando no hacemos una medición adecuada, finalmente generamos datos. ¿Esos datos sirven? ¿O de plano más bien valiera no hacerlos? Es decir, ¿todo dato sirve? ¿O sí tenemos que ser más finos en la forma Bueno, obviamente tenemos que ser más, es lo que nos está diciendo. Pero estos datos que están medidos de forma inadecuada, ¿también sirven? ¿También se les puede dar un uso? A ver, medir cuesta, ¿no? Seamos muy cándidos en esto. Medir cuesta. Cuesta tiempo administrativo de la persona que lo está haciendo, cuesta espacios servidores para guardar los datos, cuesta el generar el reporte. En tu costo-beneficio, digamos, aquí, que el capturar cosas que no te sirven y que tú sabes que no te sirven, estás generando un costo. ¿Qué podemos hacer? Porque a veces es imposible tener siempre los mejores indicadores. Y esto o sea, lo vas a ver en Nueva Zelanda, lo vas a ver en Canadá, lo vas a ver en cualquier lado. También pensar que siempre vas a tener los mejores indicadores suena muy bien, pero es aspiracional. Si todos tus indicadores son malos, pues entonces quién sabe qué estás haciendo. Si tienes algunos indicadores malos, también hay que ser conscientes de que no siempre está todo lo que se puede medir. La forma de crecer tu indicador después. O tienes un plan para ese indicador. Y una cosa más, que si siempre estás cambiando tu indicador, pierdes tus históricos. Y a veces eso es una limitante también para la mejora de los indicadores. Entonces, tenemos que ser conscientes también de que no estamos empezando en el vacío. Entonces, como dices, ¿no? Un balance, es decir, bueno, voy a perder mi histórico, ¿a qué costo?
¿no? Realmente algo que va a rato, ¿no? O sea, se tiene que hacer una revisión, eliminar las cosas que no sirven, pero definitivamente no cambiar por cambiar. Eso siento que siempre es muy peligroso cuando tú quieres ver que evolucionan, o sea, desde un indicador chiquito hasta el sistema, ¿no? En su totalidad, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros nos podemos llevar de esta entrevista. Entonces, Lore, pues no sé si quisieras hacer algún comentario final sobre lo que platicamos el día de hoy. Bueno, primero que nada, pues darte muchísimo las gracias, Lore, por darnos este tiempo y dedicarnos a nuestros participantes, a darles un poquito más de esta visión más amplia de para qué evaluamos, qué podemos hacer con la evaluación y qué podemos hacer con nuestra información, porque en esta última duda que tenía Gaby y que le contestabas, me vinieron a la mente muchos recuerdos de capacitaciones donde la misma gente no veía la importancia de la información que generaba y en otros casos la información que reportaba era pues tal vez la menos relevante para sus objetivos. Y creo que ahí es justamente el punto en el que tendríamos que reflexionar cuando nos planteamos hacer un cambio, sobre todo los que somos servidores públicos. Sí tienes que ser muy autocrítico, como mencionaste en un principio, para decir, tal vez no estoy reportando la información que debiera, pero no quiere decir que por eso esté haciendo todo mal o no haya algo valioso dentro de eso, que creo que también son los extremos en los que se cae cuando nos replanteamos usar nuestra información, ¿no? A veces no le damos el peso adecuado a la información que sí es muy valiosa. Me viene a la mente un caso de seguridad pública que bueno, luego tal vez lo pongamos de ejemplo en alguno de los ejercicios del curso, pero pues nada, Lore, justamente queríamos darle a nuestros participantes esta visión que durante el tiempo que tú estuviste en el equipo nos diste a nosotros, la importancia que tiene la información para usarla, para innovar en el servicio público, para innovar en entrega de bienes y servicios, o incluso para que la ciudadanía innove con los resultados que nosotros les damos o información que nosotros le damos, ¿no? O sea, también estar abiertos a eso, que no todo tiene que venir del gobierno. Y pues nada, no me queda más que agradecerte que nos hayas dedicado este tiempo. Creo que nuestros participantes van a disfrutar mucho poder escuchar de tu voz estas experiencias internacionales de cuáles son estos sistemas de evaluación del desempeño que existen, cómo han evolucionado, y estos ejemplos tan interesantes que nos dabas ahorita de modelos de digitalización, de usos de la información. Te agradezco muchísimo y nos da mucho gusto que estés como parte de nuestros tutores especiales en esta tercera edición del Diplomado de Políticas y Programas Públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muchísimas gracias, Lore. Gaby, ¿sí quieres cerrar nuestra cápsula? Pues también agradecerte, Lore, por el tiempo que nos dedicaste para contestarnos esta entrevista. Y la verdad es que nos llevamos una reflexión, no solamente la que les compartimos a nuestros participantes, sino también a nosotros, Comunidad de Evaluación del Desempeño, tenemos mucho que reflexionar al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre estar con los participantes de los diplomados de la Unidad de Evaluación del Desempeño. Otra vez, pues felicidades a todos los que están cursando el diplomado, que les sea muy de provecho y siempre mantener en la cabeza los objetivos. Muchas gracias, Lore. Gracias, Lore.